Y la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Queremos hablar sobre guiados por su espíritu y fieles a su palabra. En la carta de Judas encontramos ahí en los versículos 10 al 12 también otro mensaje muy especial donde nos dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se han lanzado por lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con nosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esta es una carta dirigida especialmente a la apostasía. De tal manera que hablamos guiados por su espíritu y fieles a la palabra. El apóstol Pablo es el escritor de esta carta a los Gálatas, en la cual previene a toda la iglesia contra las enseñanzas falsas. Entonces, como hoy, había malos obreros que buscaban un bien propio, o no se daban cuenta de que estaban trabajando adversamente y en vano. Otro evangelio, dice el apóstol, si predican otro evangelio, ¿cuál sería ese otro evangelio? Es el evangelio sin Jesús, que al día de hoy todavía lo andan predicando. Encontramos ese evangelio que realmente termina con enseñanzas erróneas. No hay evangelio sin Jesús. ¿Cómo se puede haber salvación con un evangelio sin Jesús? Realmente, si Él es la razón del evangelio. El apóstol dice nosotros o un ángel del cielo. El apóstol se cierra la puerta a sí mismo si algún día él viniera con un evangelio totalmente diferente. Esto es ser honesto consigo mismo, que no buscamos un bien propio, sino lo que buscamos es el bien de las almas y que tengan esa comunión perfecta con Dios, sabiendo que tratamos y estamos trabajando en la obra del Señor y que nosotros no somos dueños de la obra. Es el Señor el dueño y es para Él que trabajamos. De manera que entonces, cuando vemos a este evangelio sin Jesús, que no pasa de ser una religión vacía, de la cual la gente no está satisfecha. De lo que el apóstol estaba seguro es que el Señor Jesús iba a mandar un ángel del Señor a predicar otro evangelio. Él está seguro que jamás vendrá un ángel con un evangelio diferente, porque Dios no dice sí ahora y no mañana. No dice una cosa hoy y mañana dice otra. Dios es firme y fiel en su palabra, y lo que Él dice, eso es, porque Él tiene la primera y la última palabra. Cuando Pablo habla de otro evangelio, ese evangelio que aún vemos que ha sido presentado, Pablo mismo repita, aunque no hay otro evangelio, capítulo 3, verso 20 al 27. Todo el mundo sabe que no hay otro evangelio. Sin embargo, la mayor parte vive otro evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? Ese evangelio que se acomoda
a lo que la gente quiere, a las costumbres de la gente. Y hoy día vemos congregaciones donde la gente anda como la gana le da y profesando ser cristianos. Yo quiero decirles realmente que el ser cristiano no es solamente un maquillaje, tiene que ser nacido del corazón. Por eso el Evangelio no es una religión, ni es una emoción, es una relación directa con Dios. De tal manera que entonces, cuando hablamos del Evangelio, él mismo dice, aunque no hay otro Evangelio, pero sí hay algunos que lo pervierten. Ese Evangelio pervertido es el que está de moda hoy en el mundo. Vemos hoy día gente saliendo de templos que lo dedican para predicar, que uno no sabe si es un cine o es, ¿qué es? Porque miramos a gente realmente descompuesta, no ceñidos a la palabra de ninguna manera, sin ninguna experiencia personal. Pero Dios quiere gente que ha nacido de nuevo, y para nacer de nuevo es por medio del arrepentimiento, del bautismo en el nombre de Jesús, para remisión de pecados, haber recibido el don del Espíritu Santo y vivir una vida ajustada a la palabra de Dios. Por eso le digo a todos los creyentes verdaderos que un día el nombre de Jesús fue invocado sobre sus vidas. Nunca comprometa la verdad, esa verdad que se te fue revelada, que se te anunció, que se te dijo, esa verdad. De tal manera que predica la verdad, vive esa verdad. Y es entonces cuando puedes dar testimonio, no solamente con palabras, sino con tu misma actitud. Tenemos que admitir que lo que sabemos del Evangelio y del Señor Jesús es por medio de revelación en la palabra de Dios. No podemos fiar esa verdad, no podemos negociar con ella, no podemos nosotros prestar esa verdad. Proverbio 23:23 dice, compra la verdad, no la vendas, no la comprometas, ni por comida, ni por fama, ni por buenas cosas. El apóstol decía, ¿qué nos apartará del amor de Jesucristo? ¿La vida misma? No. ¿La muerte? ¿Cuchillo? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿O qué? ¿Qué nos apartará? Y él termina diciendo, ninguna cosa de esas nos apartará del amor del Señor. Porque en el tiempo del apóstol Pablo ya había este tipo de gente que se apartaban de la verdad y todavía continuaban diciendo que eran cristianos, pero lo cual vino haciendo una apostasía. Vemos la carta de Pedro en el 2 capítulo. Pedro dirige su carta directamente a los apóstatas. También los capítulos 3, 4 de 1 y 2 Timoteo también es dirigida a los apóstatas. Toda la carta de Judas dirigida a los apóstatas. Es decir, ¿quiénes pueden ser los apóstatas? Son aquellos que han conocido la verdad, han sido bautizados en el nombre de Jesús y cambian la doctrina simplemente por ambición, por hambre o por orgullo y terminan siendo apóstatas. Judas el apóstol nos da varios ejemplos. Hay varias formas de extraviarse en el camino. Judas el apóstol nos dice y nos cuenta de 3 ejemplos de 3 diferentes hombres que vivieron en diferentes épocas. No se conocieron entre sí, pero vemos 3 casos bien importantes. Y nos dice él, nos habla que entraron en contradicción y entraron encubiertamente, dice, en la iglesia, sus doctrinas, sus enseñanzas. Y él los señala: árboles sin fruto, nubes sin agua, arrastradas por el viento. Y esa carta no es dirigida al mundo, esa carta es dirigida a creyentes que perdieron de vista a su Señor. Y más tarde
cambiaron y todavía impúdicamente entran al templo, entran a las congregaciones y creen que son la gran cosa. Ahora él dice, empieza hablando de Caín. Este personaje Caín tiene sus hijos. En la carta del apóstol Juan nos habla de la simiente, o sea, la familia de Caín. Dice que era ese camino de Caín es el camino de odio contra sus mismos hermanos. Aquel creyente que aborrece a su hermano, odia a su hermano, sigue el camino de Caín, pero todavía tiene la idea de que es un cristiano. Luego vemos a Balaam, que por amor al dinero vendió también lo que Dios le había dado. Estos son los que trabajan por lucro. Y encontramos a Coré, que entra en contradicción, creyendo de que él era la gran cosa cuando Dios no lo ha puesto en el lugar. Entonces encontramos tres ejemplos: Caín, Balaam y Coré. Ejemplos que pone Judas para decirnos cómo estos se desviaron de la verdad, pero aún con todo, ni ellos mismos se dan cuenta que han perdido de vista a su Señor, a su Dios. Amigo oyente, hermano, si has recibido la remisión de pecados por el nombre de Jesús, síguele todos los días de tu vida fielmente. Si tienes luchas y problemas, hazle frente, pero en el lugar. No tiene por qué comprometer esa verdad que te ha sido revelada e invocada sobre tu vida. Sigue alabando al Señor, presentándote delante de Él y reconociéndole como el único y verdadero Dios. Y nunca se te olvide que Dios tiene nombre, y el nombre de Dios es Jesús.